Hola, hoy vamos a estudiar los circuitos secuenciales. Ya las semanas anteriores estudiamos los circuitos combinacionales. Para pasar a ver los circuitos secuenciales, vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Mirad, los circuitos combinacionales, como su nombre indica, pues son aquellos circuitos digitales en los que la salida o salidas dependen única y exclusivamente del valor de la entrada, o sea, del valor de la combinación binaria que haya en la entrada. Así que, por ejemplo, nosotros si tenemos estos dos circuitos digitales muy básicos, este, por ejemplo, está formado por una sola puerta lógica, una puerta AND, y con dos entradas, pues el resultado de esta puerta lógica sería el producto de A por B. El producto de A por B pues se puede representar mediante esta tabla de valores que en electrónica digital sabéis que se llama tabla de verdad, y en la que vemos que pues representamos como siempre mecánicamente las combinaciones de las entradas, y luego pues vamos rellenando el valor del resultado de la operación de, de dicha función. Mirad, recuerdo que el número de filas o número de combinaciones que me aparecerán en la tabla de valores será igual a la potencia 2 elevado a n. 2 porque es el número de dígitos que tiene el sistema en el que estamos trabajando, como es el sistema binario. Y n sería el número de variables de entrada que tenemos. Como tenemos dos variables de entrada A y B, pues el número de filas sería 4. Bueno, pues esto es un circuito combinacional porque la salida depende única y exclusivamente de la combinación binaria que tengamos en la entrada. Aquí a la derecha vemos un circuito con un poco menos básico. Sigue siendo básico, pero es muy fácil porque tiene, muy sencillo porque tiene solamente dos puertas y tiene tres variables de entrada. Como vemos, tiene una puerta AND y una puerta OR. El resultado sería S igual a A por B más C. Tendríamos también su tabla de verdad, que aquí no he rellenado, pero en la que pues tendríamos una salida cuyo valor dependerá de la combinación que tengamos en la entrada. Y por último, voy a poner como ejemplo de circuito combinacional pues un circuito integrado avanzado como es un codificador, o como puede ser un decodificador, un multiplexor, un demultiplexor, etcétera. Entonces aquí pues he querido representar pues un codificador 8A3 que lo que hace es codificar un número decimal del 0 al 7, estos 8 números en decimal, los codifica, o sea, los pasa a un código binario. Aquí, por ejemplo, si nosotros lo que tenemos activa es la entrada 3, aquí he puesto señalando la entrada 2, pero esta sería la 0, la 1, la 2. Bueno, si tenemos activa la entrada 3, es decir, la entrada 3 es la única que está puesta a 1 y las demás están puestas a 0, pues lo que ocurriría es que tendríamos a la salida pues el número 3 codificado en binario. Tendríamos la terna A, B, C con los valores, con el valor 0, 1, 1 que corresponde al número 3 en binario. Pues bien, este circuito
es un circuito también combinacional porque la salida depende única y exclusivamente del valor de la entrada activa que tengamos. Bueno, no tiene ahora en relación con lo que estoy hablando, pero saber que los codificadores 8 o 3 pueden ser con prioridad o sin prioridad, pero eso no viene aquí al tema. Entonces vamos a pasar ahora a los circuitos secuenciales. Se llaman circuitos secuenciales porque, mirar la palabra secuencia, ¿no? Pues nos indica que la variable de salida Q pues va a depender no solamente del valor de la entrada, que aquí serán R y S, sino también del valor de la salida que tenga en el momento anterior, es decir, cuando presentemos en la entrada los valores, la combinación de binaria de valores de entrada que queramos. Los circuitos secuenciales más básicos y a partir de los cuales se pueden formar, implementar circuitos más avanzados como las memorias, pues son los circuitos llamados biestables. Se llaman circuitos biestables porque tienen dos estados estables, es decir, dos estados como el 1 o el 0 que si se establecen, por ejemplo, se ponen el valor de salida en 1, se pueden mantener indefinidamente hasta que no cambien las condiciones de la entrada. Entonces, un biestable pues tiene, ya he dicho, dos estados estables y también tiene que tener otra característica, la característica de tener dos salidas pero que tienen que ser complementadas o complementarias. Es decir, si tenemos una variable que es digital, que es Q, tendremos que tener otra variable que será la negada de Q negada, y que, por ejemplo, si Q vale en un momento dado 1, pues la Q negada debe de valer 0. Y al revés, si Q vale 0, Q negada tiene que valer 1. Bien, pues vamos a ver cómo se forma o cómo se construye este circuito secuencial llamado biestable. Vemos que está formado por dos puertas NOR, también se puede formar por dos puertas NAND, pero he escogido para explicarlo estas puertas de tipo NOR. Mirad, cada una de las puertas, que he llamado NOR 1 y NOR 2, pues tiene dos entradas. Una entrada, la entrada de la primera puerta, una de ellas se llama R, de reset, opuesta a 0. Y ahora voy a pasar a la segunda puerta, que tiene una entrada de las dos llamada S o set, que es la entrada de puesta a 1. Mirad, pero falta una entrada en cada una de las puertas. Pues bien, la entrada de cada una de las puertas, por ejemplo, la entrada que falta de la puerta NOR 1, es la salida de la otra puerta, es decir, la salida de la puerta NOR. Es decir, hay una realimentación de la salida de cada una de las puertas a la entrada de la otra puerta. Bien, decir que esta forma o esta construcción de este circuito en el que las salidas van a depender no solamente de la entrada R y S,
sino que también van a depender de la misma salida que haya en el instante anterior, pues nos va a hacer ver que estos circuitos secuenciales tienen capacidad de memoria y por tanto se utilizan para almacenar datos. En este caso, un biestable puede almacenar un dato, es decir, un bit, que puede tener un valor de 1 o de valor 0. Se almacena en la variable q y en la q negada pues se almacena el valor, el otro valor. Si en una es 1, en el otro será 0. Bueno, si veis, bueno, pues he recuadrado lo que es la parte de las puertas NOR y las entradas R y cada una de las salidas que también son entradas de las puertas. ¿Y eso por qué? Mirad, porque aquí hay que tener claro que las entradas del biestable son R y S, porque el biestable es un circuito y las entradas al circuito en sí, al circuito propiamente dicho o circuito completo que es el biestable, son las entradas R y S. Ahora, cuando hablamos de que las salidas son entradas o que las salidas dependen también de la misma salida, hay que entender que las salidas pues son entradas de cada una de las puertas interiores del circuito que constituye el biestable. Pero tener claro lo que he dicho, que las variables R y S son las entradas propiamente dichas del circuito que forma el biestable. Bueno, dicho esto, también diré que normalmente cuando se representa un circuito biestable, pues no lo representamos con las puertas lógicas NOR o si fueran con puertas NAND, sino que utilizamos el circuito que viene debajo, ¿no? Es un rectángulo donde ponemos biestable RS con puertas de tipo NOR, ¿vale? Luego también R y S y Q negada. Aquí le falta poner pues la negación, ¿vale? Bueno, también decir que en este circuito pues tiene lógicamente como un circuito digital que es un circuito digital, no es un circuito combinacional, es un circuito secuencial, tiene su tabla de verdad. Los circuitos secuenciales ya veremos que también se utiliza lo que es la tabla de transición, en vez de la tabla de verdad que hemos utilizado en los circuitos combinacionales. Pero bueno, ahora vamos a ver la tabla de verdad del circuito. Mirad, he representado separadamente Q más y Q sin más, ¿no? Y ahora diré qué significa eso. R y S, la primera y segunda columna, y Q, la tercera. Mirad, he empezado a rellenar como se rellena en los circuitos combinacionales la parte de la entrada, de las entradas 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 1, 1, las cuatro primeras filas, y ahora voy a hacer lo mismo a partir de la cuarta fila, voy a hacer lo mismo, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y en la columna de la Q, pues 4 ceros consecutivos y luego 4 1. Eso serían todas las combinaciones posibles de entradas y de la salida. Bueno, pues mirad,
Q más es la salida que tendrá cuando presentemos en la entrada una combinación de las entradas del biestable RS y tengamos en la salida pues un valor 0 o 1, es decir, que la salida en un instante va a depender de la combinación que pongamos en la entrada, que son R y S, las que he dicho que son propiamente las entradas propiamente dichas del biestable, y la salida que haya en el instante anterior. Entonces vamos a verlo rápido y vamos a ver qué problemas hay y para qué sirve o cómo funciona el biestable. Mirad, en la primera fila se ve que la salida está en estado off, 0, nivel bajo, y como R y S están a 0, pues el estado siguiente será 0, sigue en estado off. La segunda fila, pues tenemos que Q está a 0, pero S, el set, lo ponemos en 1, es decir, que lo seteamos o lo ponemos a 1. Quiere decir que la salida se va a poner de 0 a 1. Se va a encender, por ejemplo, el LED que haya conectado a la salida. Ahora, vamos a la siguiente fila y vamos a ver que esta combinación pues tiene, se ve que la salida está a 0, el set está a 0 y el reset lo ponemos a 1. Bueno, el reset por sí es puesta a 0, pero como la salida está a 0 antes, en el momento anterior, a poner R a 1, pues la salida va a seguir siendo 0. Ahora, en la siguiente fila, vamos a ver que es un estado prohibido, un estado que debemos de evitar. Mirad, tenemos 0 en la salida y ponemos 2, 1 en la entrada. Aquí lo que ocurre es una cosa que va a entrar en contradicción con la definición de biestable, porque cuando ponemos 1 en R y un 1 en S, pues al tener aquí una puerta OR, pues lo que va a suceder, por ejemplo, en la NOR 1, al tener 1 que vale R más 0 o 1, da igual lo que valga Q, siempre vamos a tener 1, pero como es una puerta NOR, será 1 negado y la salida será 0. Lo mismo ocurrirá con S, porque el valor de S es 1, y entonces tendremos un valor de 0 en la salida Q negada. Quiere decir que las dos salidas no van a estar complementadas, sino que van a valer las dos 0, en contradicción con la definición de biestable, ¿no? Bueno, pero otro problema es que, pues, cuando nosotros tenemos dos valores 1 y 1 en las entradas, R vale 1 y S vale 1, si por lo que sea, por el diseño del circuito o lo que sea, pues pasa directamente, simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, pues los dos valores de 1 a 0, lo que va a ocurrir es que no vamos a saber, y ahora explicaré por qué, no vamos a saber dónde aparece, qué aparece en Q y qué aparece en Q negado. No vamos a saber si va a aparecer en Q el 1 o el 0. Vamos a ver. Si aquí tenemos eh, un 1, si aquí tenemos, vamos a ver, lo voy a poner aquí, aquí tenemos 1 y 1 y pasa directamente a 0, 0. Aquí tenemos un 0
y aquí en ese otro 0, va a pasar lo siguiente, y es que hay que tener en cuenta que las puertas NOR, por construcción, pues por fabricación, no van a tener la misma velocidad de reacción, es decir, que una va a conmutar más rápido que la otra. La que conmute más rápido va a poner un 1 en su salida. Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a suponer que la puerta NOR 1 es más rápida que la puerta NOR 2. Entonces, como en Q y en Q negado hay un 0, en las dos salidas hay 0, pues aquí vamos a tener 0, vamos a tener 0 más 0, 0, pero 0 negado va a ser un 1 y aquí va a aparecer un 1. Al tener aquí un 1, todavía no ha cambiado la puerta NOR 2 porque es más lenta, pues vamos a tener 1 más 0 es 1, negado será 0. Perdón, tengo que cerrar la puerta. Vamos. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí es que hemos supuesto que la puerta NOR 1 es más rápida que la puerta NOR 2 y por eso aquí ha aparecido un 1 y aquí aparece un 0, pero es que en principio no vamos a saber cuál es la más rápida. Por eso estamos en un estado de incertidumbre y por tanto este estado de 1-1 pues lo vamos a tener que evitar con el diseño. Por ejemplo, algún sistema que evite que se puedan pulsar los dos a la vez o simplemente utilizar otro biestable como por ejemplo el JK, que ya veremos otro día. Mirad, seguimos con la siguiente fila a la primera que ha salido prohibida. Es R0, S0 y Q igual a 1. Pues la salida será 1. Aquí tenemos la salida, en la siguiente fila tenemos la salida 1 y ponemos a 1 la entrada set 1, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues no ocurrirá nada porque de hecho la puerta S es set de puesta a 1, pero como la salida ya estaba a 1, pues no se produce ningún cambio, sigue a 1. La siguiente fila, pues lo que tenemos es que la salida está a 1, está en estado on, y lo que hacemos es poner la entrada R reset a 1, es decir, reseteamos. Reseteamos significa que lo que vemos en la tabla, que la salida que se va a producir es un 0, es decir, se va a poner de on que estaba, va a pasar a off, ¿vale? Y el último caso es el caso que hemos visto de caso prohibido, como en el caso de la fila 4, es lo mismo, lo que pasa que aquí la salida estaba en estado on, ¿vale? Bueno, pues ya lo que voy a decir ahora es para que os podréis haber dado cuenta seguramente en el estudio de la tabla de verdad, pero lo voy a resumir en lo esencial de este circuito, del funcionamiento de este circuito biestable. Y es que cuando nosotros tenemos la salida 0 de la salida Q en estado on, la podemos poner a 1 activando la entrada S, set,
o de puesta a 1. Si nosotros soltamos o dejamos de pulsar el pulsador que está conectado a la entrada S, pues la salida 1 en 1 se va a quedar como 1. Es decir, que vamos a pulsar S, se va a encender, soltamos S y la salida se queda encendida, aunque soltemos el pulsador que ha hecho que cambie la salida de 0 a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la salida o el biestable ha memorizado la acción de pulsar el pulsador de puesta en marcha o puesta a 1. Y también que cuando la salida está a 1, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues si pulsamos el valor, si pulsamos el pulsador conectado a R, el reset, pues la salida va a pasar a 0, se va a resetear, que quiere decir que va a pasar la salida de 1 a 0. Pero es que lo que vemos también es que aunque dejemos de pulsar el pulsador conectado a R, a reset, pues la salida va a seguir siendo 0. Es decir, que el sistema, el circuito biestable, pues tiene la capacidad de memorizar la acción de pulsar tanto el pulsador de marcha o pulsador de puesta a 1 o set, y también la capacidad de recordar la acción de pulsar el reset o puesta a 0. Ahora lo veremos en un ejemplo con el programa de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos que se llama Crocodile. Bueno, ya estamos aquí en la pantalla del simulador de circuitos electrónicos y eléctricos Crocodile. Vamos a simular los circuitos que ya hemos estudiado en la parte teórica de biestable. Bueno, pues aquí lo que vamos a poner es una batería de 5 voltios. Aquí vamos a buscar en interruptores dos pulsadores normalmente abiertos, cada uno para una entrada del biestable. Aquí en temporizador, en circuito integrado, buscamos el biestable RS y lo conectamos aquí a los pulsadores. No le vamos a poner nombre a los pulsadores porque ya lo vemos aquí, que son los pulsadores correspondientes a la entrada del biestable R y S. Ahora unimos esto así y al polo positivo. Ahora lo que vamos a poner es un LED conectado a la salida, pero necesitaremos una resistencia que yo ya he calculado, que es de 220, quitámosla acá, que tenemos que poner en serie con el LED para provocar una caída de tensión de unos 3 voltios y de manera que aquí en el ánodo solamente haya como mucho 2 voltios y así podrá aguantar esa tensión. Aquí vamos a poner, vamos a conectar finalmente con el negativo el cátodo del LED y le vamos a poner el símbolo de ground, de tierra, ahí, ¿no? ¿Vale? Pues ahora lo voy a poner aquí arriba. Vamos a probar el circuito y vamos a comprobar el funcionamiento del biestable. Mirad, aquí lo que tenemos en Q arriba es la salida en 0.
a 0 voltios, 0 amperios, quiere decir que está en estado lógico 0 y a 0 voltios. Entonces el LED pues no funcionará, no se iluminará. Ahora, lo que vamos a hacer, pues como está apagado, pues vamos a pulsar sobre el botón de puesta 1, que es el set, que es el de aquí abajo. Pulsamos y soltamos. Entonces yo lo voy a hacer ahora más despacio, pero vemos que se ha encendido y que he soltado el pulsador y se ha quedado encendido. Lo voy a apagar. Mirad, lo repito otra vez. Si yo el pulsador S está sin pulsar, significa que S está a 0, y si yo lo pulso, activo el pulsador, quiere decir que S se pone a 1, es el pulsador de puesta a 1, y según la tabla de verdad es lo que hace que la salida se ponga a 1. Entonces el valor lógico 1 corresponde a los 5 voltios, que en realidad son 4,7 o 4,8 voltios por la caída de tensión que hay dentro del biestable, y se enciende el LED. Pero mirad, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo suelto, el valor de S vuelve a 0 porque el pulsador queda desactivado, pero la salida queda activa. Eso lo que significa es que el biestable tiene la capacidad de recordar el hecho de que yo he pulsado durante un instante, medio segundo o lo que haga falta, el pulsador de puesta en 1, el pulsador de la entrada set. Ahora vamos a ver el pulsador R. El pulsador R es el reset, y lo que vamos a hacer es pulsarlo. Ahora está el pulsador sin pulsar, desactivado, y cuando lo pulsemos se pone a R a 1. Al ponerse R a 1, como es el pulsador de reset, lo que hace es eso, resetear el biestable, la salida se pone a 0 y el LED se apaga. Y ahora, aunque soltemos el pulsador del reset, la salida Q va a permanecer en 0 voltios y por tanto el LED se va a quedar apagado. Esto es lo mismo que ha ocurrido con el botón de S, de set, que yo he pulsado R para resetear, se ha apagado, y aunque haya dejado de pulsar, ha seguido en estado off, apagada, la salida. Es decir, que el biestable ha recordado que he pulsado el pulsador de reset, y aunque lo haya dejado de pulsar, la salida va a seguir siendo 0 voltios. Veamos que esto no ocurre si no utilizo un biestable. Podría ser que no utilizara un biestable, pero podría hacerlo también con un relé, pero eso ya no sería electrónica, sería un relé, y eso pertenece a la electromecánica. Bueno, pues ahora pongo una pila de 5 voltios, una batería de 5 voltios, un pulsador igual, normalmente abierto. La resistencia voy a poner la misma, la voy a copiar y pegar, la llevo aquí, la uno directamente ahí. Y ahora pongo el LED, voy a poner también rojo, cierro, aquí no va a ser necesaria la colocación de toma de tierra, de ground, y ahora veremos lo que pasa con el circuito. Aquí tenemos el pulsador que equivale al set del circuito anterior, lo pongo en
en marcha, o sea, lo pongo a 1, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si suelto el pulsador de puesta en marcha, pues el relé, el LED se apaga. Quiere decir que este circuito no es capaz de memorizar la acción de pulsar para encender. Al contrario que el circuito con el biestable. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es probar con este mismo circuito. Lo voy a copiar y pegar aquí al lado, y en vez de utilizar el LED y la resistencia, lo que voy a utilizar es un motor, pero el motor lo voy a colocar no en este circuito del relé, porque voy a utilizar un circuito de potencia con una pila, una batería de 9 voltios. Entonces voy a coger una batería de 9 voltios, voy a ver dónde la puedo colocar, aquí, no, ahí, y voy a colocar, pues, para conectar el motor, un relé que además me va a servir para aislar el circuito de control, que trabaja con 5 voltios, del circuito de potencia, que trabajará con 9 voltios o 24 o más voltios. En este caso va a ser 9 voltios. Bueno, voy a buscar en mecanismos rotacionales un motor, lo coloco aquí debajo, y ahora un interruptor, pero que es un interruptor que acciona sus contactos por medio de una bobina, o sea, un relé. Entonces aquí la bobina va a estar dentro del sistema, va a estar conectada en el circuito de control. Lo llevamos aquí, la bobina, también al polo negativo, y ahora el circuito de potencia lo vamos a cerrar. Cogemos del polo positivo de la pila, lo llevamos al común del conmutador del relé. El común es este circulito que no está relleno, es blanco por dentro, y seguimos conectando al motor desde el contacto normalmente abierto. Lo llevamos a un borne del motor y el otro borne lo llevamos a la pila. Bueno, pues mirar, el motor está apagado, la bobina por tanto es porque no está activa o excitada, y eso a su vez porque la salida está a 0 voltios o estado lógico 0. Para poner en marcha el motor, lo que tenemos que hacer es ir al botón conectado, al pulsador conectado con el set o puesta a 1, puesta en marcha, porque es un motor, y le doy. Y vemos que la salida Q se pone a 5 voltios, lo que hace que circule corriente suficiente por el circuito de control y por la bobina, por tanto, y que ésta tenga suficiente fuerza para atraer el contacto móvil, que conmuta y hace que cierre el circuito de potencia. Al cerrar el circuito de potencia a través del motor y de la bombilla, de la lámpara, de la batería, pues el motor empieza a girar. Ahora, mirad lo que hago con el pulsador de parada. El pulsador de parada se ve que del pulsador de marcha se ve que está pulsado porque el contacto móvil está en contacto con los circulitos huecos, que son los contactos del pulsador, y ahora voy a soltar y se va a separar el contacto móvil. Al soltar, pues, ¿qué ocurre? Que la salida, pues, sigue activa. Como sigue activa, la bobina sigue excitada, los contactos están conmutados y el motor funciona. ¿Qué ha pasado? Que
biestable ha recordado que yo he pulsado el pulsador de puesta en marcha, el pulsador set o de puesta a 1, y aunque haya dejado de pulsarlo, la salida Q sigue activa. Es por tanto lo que nos hace ver la utilidad de en este caso, circuito biestable, que es capaz de memorizar la acción de pulsar un pulsador, en este caso el pulsador de marcha. Ahora vemos que el motor sigue funcionando y lo que vamos a hacer es pulsar el pulsador de reset, que lo que va a hacer es llevar la salida Q a 0 y por tanto por la bobina no va a pasar corriente y el contacto de la bobina va a volver a su estado de reposo, se va a abrir el circuito del motor y por tanto se va a parar este motor, ¿vale? Bueno, pues le doy a reset y va a ocurrir todo eso. Y ahora, aunque suelte, se para el motor, y aunque suelte, pues el motor sigue parado. ¿Por qué? Por lo mismo que antes, porque el biestable es capaz, está confeccionado su circuito de puerta para que sea capaz de recordar la acción de pulsar, en este caso la acción de pulsar el pulsador de parada. Por eso vemos, como dije en teoría también al principio del vídeo, que los biestables o todos los circuitos secuenciales tienen la capacidad de memorización y por tanto estos biestables pues son útiles para o son capaces de almacenar una información de un bit. Quiere decir que es capaz de almacenar un 1 o un 0 indefinidamente. Por ejemplo, es capaz de almacenar un 1 si pulsamos en la tecla en la entrada de S, la ponemos a 1 e indefinidamente se va a mantener en 1 hasta que vayamos y reseteemos, o sea, pongamos la entrada R en 1 en valor alto, que lo llevará ese bit, que llevará a ese bit a tomar el valor 0. Estos biestables normalmente no se usan separados. Aquí vemos que lo hemos utilizado para un circuito de control e incluso un circuito de encendido de un LED, pero también lo más normal es usarlo asociado a otros biestables para crear circuitos, para fabricar circuitos capaces de memorizar muchos más bits, ¿vale? Y podremos hacer, por tanto, contadores, registros de desplazamiento o memorias, pero esto ya lo veremos en la siguiente semana, ¿vale? Espero que os haya servido para enteraros de lo que expliqué en la teoría.